las mutaciones puntuales, la sustitución, etc. Extensión del micróbio. Esas son las enfermedades a nivel genético. Y dentro de estas, por ejemplo, tenemos algunas descripciones de las enfermedades. Por ejemplo, la antilosanina tipo 1. Aquí ustedes tienen algunos puntos clave en relación a lo que es el fenotipo de la enfermedad y cuál es la enzima que está funcionando mal. Ustedes en su trabajo final tienen que identificar la enfermedad, el fenotipo y explicar la falla. Y después de eso, qué tipo de edición génica se podría llegar a realizar y cuáles serían las repercusiones en la buena producción de la enzima. Entonces ustedes, claro, en el trabajo ustedes tienen que hacer ese abstract gráfico en el cual ustedes, por ejemplo, dicen esta de aquí es el gen en el cual existe la modificación, entonces tienen una partecita de la figura. Después de eso tienen lo que significa para la persona, es el hecho de las modificaciones que llevan hacia un fenotipo dado de la enfermedad, las características, por ejemplo, deficiencia de crecimiento, problemas de desarrollo, etc. Y después cómo a través de la edición génica ustedes pueden llegar a solventar ese problema. Y eso va a ser el astrográfico. Después tienen esa explicación en las 250 palabras y todo eso. Y después tienen el punto extra, que es de la actividad de crédito, que se basa en el hecho de que ustedes puedan hacer un video, el cual va a ser de libre acceso para todos ustedes, en el cual ustedes podrán ver, por ejemplo, igual cuánto trabajo pudieron haber hecho los otros, etc., para poder llegar a tener un estándar, para poder llegar a tener ese 10% de la actividad, ¿verdad? Entonces todo es una actividad que es de libre acceso. Ustedes pueden ver el trabajo de las otras personas. Necesariamente va a tener que salir una persona en el video, no puede ser un muñequito generado, entonces tiene que salir una persona en el video. Eso, chicos. Entonces, por ejemplo, en la fenilalanina, lo que es el metabolismo de la alanina, que es justamente un clave para la generación de la TH4, hay una función, una función de la hidroproteína reductasa, el pH y todo eso, y todas las características de la enfermedad, como esto podría llegarse a solventar. Entonces, les recomiendo que se puedan leer un poquito de este trabajo para que puedan llegar a tener una mejor idea para su trabajo final. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora pasamos a lo que es ya la última parte de la nutrición. ¿Sí? Y aquí vamos a tener una actividad extra adicional para que ustedes puedan llegar a sumar puntitos que van al hecho de que ustedes, es una actividad normalmente en grupos de 4 o 5, en el cual ustedes van a escoger la dieta de una persona y van a hacer un análisis de la cantidad de minerales o microelementos que esta persona ha consumido y qué es lo que le faltaría para poder llegar a tener una buena alimentación. Por ejemplo, existe el magnesio que puede ser consumido a través de espinaca, por ejemplo. Cuánto de esta ha consumido y si esta persona llega a tener todos los niveles necesarios, qué es lo que faltaría o qué es lo que repercutiría la ausencia de este tipo de mineral orgánico. Lo que yo quiero es que ustedes puedan llegar a pasar es carencia de los minerales de vitaminas, sobre todo los del grupo B, ¿sí? Porque es muy probable que vaya a ir esto en el examen final. ¿Sí? Entonces, esa actividad busca el hecho de que ustedes puedan, a través de esta lectura, repasar las carencias de las vitaminas y de los minerales, tener una comprensión de los niveles, ¿sí? Y que a través de esta actividad ustedes puedan repasar ya para su examen final. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces eso ya es parte igualmente de un trabajo, veamos dónde lo ponemos, podemos hacerlo validar con otro quiz para que puedan compensar. Entonces, existen diferentes tipos de nutrientes, aquellos que son los macro y los micronutrientes. Los macronutrientes son todos aquellos que necesitamos en una cantidad que es considerable, llegamos a los gramos de proteína diarios. Se estima que son 2.2 gramos de proteína por libra, por kilo. ¿Sí? Entonces, este tipo de cantidad es bastante importante y significativa dependiendo de la actividad que uno vaya a llegar a realizar. Entonces, por eso se lo considera macronutriente justamente a las proteínas, los carbohidratos
nosotros consumimos ácidos nucleicos, pero a través de lo que es las proteínas que tenemos y el metabolismo de los aminoácidos generamos las bases nitrogenadas, y a través del azúcar que nosotros consumimos llegamos a generar ¿qué cosa? De los ácidos nucleicos, el azúcar de 5 carbonos, la ribosis, ¿sí? Entonces ahí tenemos el grupo fosfato, es el cual se transmite a través de ATP o de GTP, que nos ayuda justamente a generar el nucleótido. Pero nosotros tenemos los nucleósidos, que es la unión de la base nitrogenada con la ribosa, ¿sí? Entonces, para que un nucleósido se convierta en nucleótido, lo que tenemos que hacer es añadirle un grupo fosfato. Listo. Ahora, la nutrición es súper clave, dado que hoy por hoy muchas de las enfermedades que aquejan a la humanidad pueden llegar a ser prevenidas. Dentro de estas estadísticas, ¿qué es lo que a ustedes les llama más la atención? Le hago más uno. Entonces, nearly 2 million are overweight or obese, y una de cada 12 personas tiene diabetes de tipo 2. Por ejemplo, aquí de los 7 millones de personas, 2 tienen problemas de absorción de nutrientes, o sea, no tienen la buena cantidad de nutrientes. Entonces es algo súper problemático. Por ejemplo, de cada 5 personas, 2 justamente tengan una masa corporal elevada. Es complejo y es algo que nosotros tenemos que afrontar como profesionales de la salud para poder brindar siempre el mejor consejo a la persona en este sentido. Listo. Ahora, el hecho, por ejemplo, del impacto que esto va a tener dentro de nuestra sociedad desde el punto de vista de la persona es que justamente la persona va a tener una mayor probabilidad de tener enfermedades, existe mayor cantidad de costos relacionados a la salud, la productividad igualmente baja, y el crecimiento per cápita de un país que tiene este tipo de problemas se estanca. Entonces es súper importante el hecho de poder tener una cantidad de nutrientes, pero a su vez de no generar sobrepeso, porque esto después va a llegar a tener problemas en relación a lo que es el país como tal, la producción del país. Las bacterias juegan un rol súper importante, o sea, no solamente el tipo de alimentos que uno puede llegar a consumir, sino cómo han estado pues, estructuradas, o sea, qué tipo de microbiota tienes, ¿sí? Porque el tipo de microbiota podría llegar a definir ciertos aspectos de tu capacidad para poder metabolizar nutrientes. Por ejemplo, se puede observar personas que tienen sobrepeso, o sea, tienen un tipo de microbiota versus personas que tienen un peso adecuado. Y es que justamente la cantidad de bacterias que puede observarse aquí va a aumentar cuando nosotros llegamos hacia el intestino delgado y hacia el colon. ¿Por qué será? Porque precisamente estas bacterias ayudan a la absorción y a la biodisponibilidad de algunos de los nutrientes que necesitamos, ¿sí? Una microbiota intestinal diversa, pero con componentes precisos que están relacionados al bienestar de la salud, es súper clave. Por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden llegar a generar nueva microbiota? Hay probióticos y todo eso, pero de hecho los probióticos cuando llegan a juntarse con la microbiota que ya está asentada, se les hace difícil establecerse. ¿Cómo ustedes pueden cambiar su microbiota? ¿Ah? Con los hábitos, con el tipo de alimentos que ustedes consumen. Y claro, pero sobre todo, por ejemplo, cuando tú generas ciclos en tu alimentación.
Por ejemplo, si ustedes consumen todo el tiempo carbohidratos y todo eso, es muy probable que el tipo de microbiota que está alojada dentro de ustedes sea una microbiota no saludable. Si ustedes manejan mejor el tipo de carbohidratos que consumen y lo hacen a horas precisas, es muy bueno para su salud. En este artículo se puede observar que es mucho más importante el entorno y la microbiota que el perfil genético de la persona. Entonces, miren el peso primero que tiene sus hábitos, el tipo de macronutrientes que ustedes van a consumir, eso es el tipo de micronutrientes, en el tipo de microbiota que va a habitar en su ser y que tiene una alta repercusión en el tipo de problemas que ustedes podrían llegar a tener a futuro. Se ha podido observar que el tipo de microbiota tiene una muy alta correlación, por ejemplo, con diferentes enfermedades, diabetes, etc. Incluso desde el punto de vista bucal, la microbiota que existe en la boca y dependiendo del tipo de problemas que la persona pueda llegar a tener, por ejemplo, gingivitis, igualmente la degradación de la pulpa, periodontitis y todo eso hace que muchos de las estructuras más internas de los dientes estén expuestas a diferentes tipos de bacterias, lo cual puede llegar a afectar y hacer que cierto tipo de bacterias estén circulando, y esto se ha podido observar que hay una correlación con lo que son enfermedades neurodegenerativas. Es muy importante mantener una buena microbiota oral y una buena estructura social. Entonces, básicamente, ¿cómo nosotros degradamos a los carbohidratos? Justamente tenemos las amilasas bucales, también a su vez dentro de lo que es el estómago, y lo que es la fase de degradación de estas involucra el hecho que nosotros pasemos de los almidones hacia los sacáridos, tales como la maltosa, la sucrosa, la lactosa, hacia los monosacáridos. Por ejemplo, la enzima que degrada la maltosa es la maltasa, de la sucrosa la sucrasa y de la lactosa la lactasa. ¿Sí? Justamente la lactasa es una de las que cuando nosotros avanzamos en nuestro desarrollo la comenzamos a perder, y eso hace que nosotros tengamos esa intolerancia a la lactosa, lo cual genera una serie de problemas, porque cuando llega la lactosa hacia nuestro intestino no tenemos la capacidad de poderla degradar al 100%, lo que hace que ésta se acumule, generen gases, etc. De hecho, es muy interesante porque también el hecho de que nosotros no tengamos una buena capacidad de metabolizar a las proteínas que se encuentran en el trigo, que es esa intolerancia al gluten, es porque de hecho se generó en los años 50, 60 un gluten que era, o sea, un trigo que era muy fuerte en cantidad de proteínas, lo cual hacía que era súper resistente, pero nosotros al final perdimos esa buena capacidad de poderlo degradar, y eso hace que nosotros tengamos justamente esa predisposición o esa intolerancia al gluten que tienen algunas personas. Profe, ¿no sería lo mismo que la enfermedad celíaca? No. O sea, por ahí. Pero si quieres, estás por hablar más de la legislación que quieres. Sí. Listo. Entonces, este es justamente el camino por el cual nosotros metabolizamos a los carbohidratos desde la nasal hacia la inactivación de esta en el estómago. Después tenemos esta primera parte de la digestión y la absorción, en donde se genera la amilasa pancreática, que ayuda a que nosotros vayamos a tomar esos carbohidratos que están en forma de monosacáridos y pasarlos a la sangre. Igualmente es la resorción que se puede llegar a encontrar, en la cual nosotros tenemos a los enterocitos y tomamos esta glucosa, fructosa y lactosa y lo pasamos a los capilares. En relación a esto, existe
qué tan rápido un organismo puede llegar a pasar, por ejemplo, en este caso la glucosa hacia nuestro sistema. Este es el famoso índice glicémico. Por ejemplo, van a haber carbohidratos que van a hacer, o alimentos, van a ser mucho más difíciles de degradar que otros. Cuando un alimento es un poquito más complicado de degradar, su índice glicémico baja. Por ejemplo, el pan integral versus el arroz. ¿Qué será más fácil de degradar o qué nos va a dar mayor cantidad de azúcar hacia nuestra sangre con mayor rapidez? El arroz, ¿sí? Porque este es fácil de degradar y este va a pasar rápidamente por todo este proceso de la degradación de los carbohidratos hacia nuestro intestino para que suba rápidamente la glucosa en nuestra sangre. Entonces el arroz, el pan blanco tiene un índice glicémico muy alto. En cambio, por ejemplo, el pan integral, los vegetales, el tomate, todo eso tiene un índice glicémico bajo. ¿Sí? Cuando ustedes les pasan pan blanco en un restaurante, ¿sí? Ese tiene un índice glicémico alto o bajo. Alto. Entonces ustedes van comiendo y tienen una gran cantidad de azúcar que libera la sangre, por lo tanto, si están en buena salud, su páncreas va a comenzar a liberar la insulina, lo cual va a hacer que rápidamente esos niveles de glucosa en su sangre bajen. Y eso va a hacer que ustedes comiencen a tener más hambre para poder recuperar esa glucosa que les falta, que fue absorbida, lo cual va a hacer que ustedes consuman más en el restaurante. Lo cual no es lo mismo. Por eso en algunos restaurantes les pasan pan. Suelen pasar palomito o una cosa, pero bueno, cuando pasan ya un empanadito, cualquier cosa, eso ya funciona de otra manera. Pero bueno. Andrés. ¿Sí? El alcohol tendría también un índice glicémico. ¿Cuál? El alcohol. El alcohol también tiene un índice glicémico relativamente alto. Sí. Y si lo mezclan con, o sea, ahorita alcohol puro no hay. Entonces, hay la mezcla de la cerveza, el whisky, el vino, tienen su índice glicémico bastante alto. Que cuando hacen, por ejemplo, los cócteles, ya de hecho, ya tenemos una gran cantidad de azúcar. Así te puede dar diabetes por buscar azúcar. Luego de esto, tenemos a la degradación de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, la degradación de los ácidos grasos o de hecho, perdonen si no se puede ver bien la imagen, pero bueno, todo eso comienza a través de la lipasa sublingual, la lipasa gástrica. Entonces, eso tenemos a todo el conjunto de enzimas digestivas que son secretadas por la lipasa pancreática y la bilis, que hacen que nosotros debemos de tener estas micelas. Ahora, estas de aquí van a ser tomadas por el intestino y van a ser procesadas para poder generar los kilomicrones, ¿verdad? ¿Sí? Y eso va a ser parte del examen que tenemos este día jueves. Entonces, ¿cómo se generan los kilomicrones? Los kilomicrones surgen del hecho de que nosotros ya degradamos parcialmente los ácidos grasos de colesterol. Estos van a pasar a través de los pedacitos para poder ser empacados dentro de los micrones y en donde van a pasar hacia lo que es el sistema linfático, después a la sangre y después van a comenzar a ser repartidos del cuerpo por las apoproteínas. ¿Sí? Algo que es súper clave que yo quisiera que ustedes llegar a saber es, por ejemplo, cuáles son las apoproteínas, las más comunes entre, por ejemplo, el VLDL, el LDL y el HDL, por ejemplo. ¿Cuáles son las apoproteínas que son comunes entre ellos? Y después ApoB100, ApoE2, esas son las más comunes. Y después, por ejemplo, el HDL, cómo llega a metabolizarse hacia los remanentes del HDL. ¿Sí? ¿Hacia remanentes del HDL? No, son del HDL. La última fase de absorción del HDL era remanente del HDL. El remanente del kilomicrón, que es la última fase de cómo se la metería remanente del kilomicrón.
Sí, solamente hay remanentes de clevercrón y el HDL se procesa ya en la última parte en el hígado. Y después de eso, lo que se metaboliza es producido por el hígado hacia las LDLs. Y después de eso tienes la última parte de la LDL, que es la última, pero justo antes tienes las de low density lipoproteins y que varía en la cantidad de ApoE que van a llegar a tener. Y que justamente, ¿cuál es el rol de las apoproteínas en relación a la proteína lipasa? Porque tienes a la lipoproteína, la lipasa, que justamente va a generar esa conexión con las APO para poder tomar los triglicéridos que vienen en el carbo y poderlo incorporar dentro de la célula. Entonces, esa es la clase que creo que sí está disponible. Alguien me dice que una de las clases no. La última. La última no. El otro tiene 9 segundos. ¿En serio? Ya voy a El último link que envió. ¿Ah? El último link que envió. El último link que envié. Imagínense donde no se grabó. Ay, no. Ya vamos a repasar, no vamos a tener que hacer una clasita de esto. Pero con gusto yo les voy a hablar de esto. Entonces aquí podemos observar los diferentes tipos de pasos que se generan a través de la digestión de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, en donde las proteínas tenemos dos tipos de enzimas, las exopeptidasas y las endopeptidasas. Las exopeptidasas van a dividirse en las carboxipeptidasas y las aminopeptidasas. Las exopeptidasas tienen ese rol de poder degradar a las proteínas desde los extremos. Entonces tenemos aquellas que van a degradar desde la parte amino, que son las aminopeptidasas, y las carboxipeptidasas que van a degradar del extremo carboxilo. Entonces esa es una de las primeras partes, y después vamos a tener la acción de las endopeptidasas para poder llegar a finalmente degradar al máximo las proteínas y que estas pasen justamente al intestino. Y después de eso tenemos lo que va a ser ya la parte del trabajo extrascleral que tenemos, que es la importancia del calcio y de los micronutrientes en general. Ustedes van a tener acceso a estas tablitas en las cuales tenemos a la recomendación diaria y justamente qué es lo que podría llegar a pasar si una persona tiene deficiencia de calcio, etc. Tenemos la regulación del fósforo, tenemos la regulación del magnesio, etc. Y para el día lunes, el derecho de que en 250 palabras analizar la dieta de una persona y poder identificar carencias, es decir, cuánto de un micronutriente me falta para poder llegarlo a compensar, si ustedes lo explican. Todo esto con el fin de que puedan repasar qué son las carencias en relación, por ejemplo, al magnesio o el ácido pantoténico, entre otros, la luteína y todo eso, para que puedan llegar a responder preguntas relacionadas a lo que sería la carencia en el examen final. Eso dijiste que era de grupo, ¿no? En grupo, de 4 o 5 personas. ¿Y la de cada quien? De cualquier. O sea, yo lo que digo es traten de escoger a la persona que tiene mayor cantidad de carencias para que puedan explicar mayor cantidad o sea, que puedan llegar a explicar mejor lo que podría llegar a pasar y a partir de eso, pues, tanto como el hecho de que puedas llegar a tener un consejo en eso, pero repasar justamente las actividades para su examen. ¿Listo? ¿Qué es eso, chicos? Perdón. Hasta el próximo lunes. O sea, esto es un trabajo aparte. Un trabajo aparte. Ok. Ajá, para que también pongan eso en mi evaluación, que si mandamos uno que otro trabajito, que tratamos de hasta el máximo poder implementar actividades que puedan llegar a compensar los puntos que faltan. Entre los parciales que nos faltan, pues todos ellos buscan el hecho de que ustedes puedan recuperar esos puntos que ustedes pueden aportar hacia el examen final, en el cual pues bueno, lo promediaremos con sus otras notas y ustedes puedan mejorar
una versión del conocimiento que ustedes pueden llegar a demostrar durante las evaluaciones. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Eso chicos, entonces quedo con ustedes que puedan enseñar cualquier tipo de pregunta puedan llegar a tener. El viernes, no, este día jueves vamos a tener nuestra evaluación. Realmente no debe ser una evaluación con mucho tiempo para poder ir repasando hacia su examen final. Ahora el último parcial.